La pandemia, en retrospectiva, se ha revelado los datos que tenemos muchos más muertos, muchos más de lo que oficialmente se reconoce. El manejo que se dio a la pandemia será algo que entendamos en retrospectivas y que años después dimensionemos en qué estábamos metidos. Si bien es cierto que oficialmente se declaró que ha concluido la etapa de pandemia, el COVID sigue siendo un tema serio que sigue mandando a personas a hospitales y que sigue poniéndolos en estados críticos y que sigue arrebatando vida. Por eso es importante el uso de las vacunas. La gente está cansada en el mundo, no solo en México, ya no quiere saber nada de COVID, pero el COVID está ahí. No se va a ir, pues, al menos en el plazo inmediato y se requieren las vacunas. ¿Cómo está respondiendo el gobierno mexicano? Parece que para el gobierno también el tema ya no es tan importante. Advierten que la vacunación iniciará en el mes de octubre, pero ¿sabe? Solo hay de dos sopas, Julio César González. O te pones la vacuna cubana o te pones la vacuna rusa. No hay más. Y ninguna de estas, Julio, está actualizada con las nuevas cepas de la mutación de virus. Y es que, de acuerdo a lo que dijo Jorge Alcocer, quien es el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Jesús, nuestro país tiene garantizadas 5.386.000 vacunas de Abdala, que es la cubana, y de origen ruso, 4 millones de dosis de la Sputnik ya listas para poderse aplicar en cuanto se autoricen las fechas para empezarse a radicar a las entidades. Ahí señaló, sin especificar nombres o laboratorios, Jesús, el secretario adelantó también que se realizará una compra de 10.200.000 de vacunas adicionales y explicó que el de la meta objetivo de vacunación de 24 millones de personas que pretenden vacunar, se podría alcanzar solo una cobertura apenas del 80% de estos 24 millones de personas que se buscan vacunar, es decir, 19.6 millones de personas se podrán estar vacunando. A partir del 100% de la población objetivo, de acuerdo al ENSANU 2022, Jesús, rechazarán la vacunación del 11% de la población. Por lo tanto, la necesidad real estima en un 80%. Por ello dicen que no van a vacunar al 100% de la población objetivo, porque hay quienes simplemente dicen o no creen en las vacunas, no tienen la confianza en el gobierno o simplemente no creen en el COVID-19 y por esos motivos la gente declina aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Detalla también, de acuerdo a la Secretaría de Salud, que alusión a lo señalado por el funcionario Alcocer, no descartó la posibilidad de que México pudiera realizar la compra de más vacunas con otras farmacéuticas o laboratorios, como lo es el caso de Pfizer. Sin embargo, esta no está confirmada y solamente se plantea como una posibilidad porque las vacunas a las que el gobierno de México le ha puesto toda la confianza, pues es la vacuna Sputnik, que es de procedencia rusa, y también la Abdala de la cubana. La pregunta es, Jesús, no se habla nunca de la vacuna contra el COVID-19, de la vacuna patria que es producida orgullosamente en nuestro país y que hay que decirlo. Que se le destinaron muchos millones, por cierto. Y que hay que decirlo, fue en el mes de mayo cuando se anunció con bombo y platillo que incluso la Organización Mundial de la Salud ya la había autorizado también y la había avalado y se supone que ya se tendría en producción en nuestro país. Lo que no sabemos hasta este momento es qué pasó con la vacuna patria que sería producida en nuestro país y que sería aplicada para los ciudadanos en México y ahora seguimos comprando vacunas a otros países. Esa es la pregunta que yo le haría al subsecretario de Salud, a Hugo López-Gatell, que es el que ha llevado siempre la voz cantante en el tema del COVID-19, y desde luego a Jorge Alcocer, quien es el secretario de Salud del Gobierno de México. Es importante transparentar, Jesús, en qué se gastaron tantos miles de millones de pesos en la investigación, en la creación de la vacuna, sí, a final de cuentas no se va a poder aplicar o no va a ser una realidad en nuestro país. Y finalmente, Julio, también creo que es una pregunta importante al sector salud, a Hugo López-Gatell, al secretario y al señor presidente de la República. ¿Por qué no permiten el acceso para la comercialización de las vacunas? Si ustedes dicen lo que le vamos a dar gratis al pueblo es o Cuba o Rusia con Abdala y Sputnik, pues es para lo que tiene el gobierno y quien se la quiera poner está bien. Pero quien quiera y tenga la capacidad de comprar la vacuna, así como hoy día existe la posibilidad de quien quiere comprar un antiinflamatorio, hay marcas diversas de todo el mundo y compre el antiinflamatorio que mejor le conviene. O quien es diabético y no va al sector salud y requiere de insulina, va a la farmacia y compra la insulina que mejor le conviene. Creo que de la misma manera tenemos ese derecho los mexicanos que quieren y pueden ponerse la vacuna de Pfizer o de Moderna
ir al mercado, ir a la farmacia y comprarte la vacuna que tú quieras. Pero el gobierno simple y sencillamente no lo permite. Quieren conservar todavía aún la narrativa de que solo nosotros te podemos proteger y solo nosotros te podemos dar la vacuna. Eso es ahí donde me parece pues que es un tema importante. Si el gobierno dice el presupuesto alcanza nada más para comprar vacuna rusa y vacuna cubana, bueno, pues habrá entonces pues que los legisladores y demás resuelvan. Pero creo pues, insisto, que los mexicanos tenemos derecho de que se abra a la libre venta las vacunas de origen norteamericano o europeo que garantizan la inmunidad contra la nueva variantes de cepas de COVID-19. Así el comentario editorial. Vamos nosotros a más información y noticias, Julio.